Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de la Filosofía para Selectividad. Permítanme que me presente. Por si no me conocen, yo soy Juan Jesús Pleguezuelo, creador de podcasts para estudiantes. Algunos de mis podcasts se han hecho muy populares, por ejemplo, Historia con el móvil o Historia de España para Selectividad. Tengo muchos más. El caso es que, desde hace tiempo me han pedido varias veces que haga un podcast de Historia de la Filosofía y yo, no me podía resistir. La idea era demasiado atractiva, adentrarme en la historia de la filosofía. Digo, pero ¿cómo puedo decir yo que no a esto? Es imposible. Así que aquí estoy creando este podcast de historia de la filosofía para selectividad. Tengo otro montón de proyectos relacionados con la educación, tengo un montón de podcasts, te voy a dejar el enlace de todos ellos en las notas del programa para que me vayas conociendo. También, antes de empezar con este primer episodio, un recordatorio muy importante. Si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. Y pues empecemos con este primer episodio. Vamos a empezar explicando cómo nace la filosofía en la antigua Grecia. Y esto se puede resumir bajo la siguiente idea. Miren, explicación mítica versus pensamiento lógico. Me explico, miren, el hombre es un ser pensante. El hombre mira a su alrededor y se admira, se extraña de las cosas que pasan, porque al final, la vida es un misterio. La vida es un misterio, incluso hoy, con todo lo que sabemos, con todo el conocimiento que tenemos, al final nos seguimos extrañando de las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? Que el hombre tiene capacidad para distanciarse de la apariencia. ¿Qué sucede? Que nuestros sentidos perciben una realidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la realidad no es como la perciben los sentidos. La realidad, el hombre va más allá de lo que de lo que perciben nuestros sentidos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si miramos al cielo, lo que ve nuestro ojo es que el sol se mueve de un lado a otro. Lo que ve nuestro ojo es que el sol gira alrededor de la Tierra. Eso es lo que ve el sentido de la vista. Pero sabemos que no es así. Sabemos que es al contrario, que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Sin embargo, ¿qué es lo que ve nuestro sentido? ¿Qué es lo que percibe? Que no, que es el sol el que se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre tiene la capacidad de razonar y de ir más allá de la apariencia, de ir más allá de aquello que percibe nuestros sentidos y adentrarse en la realidad. Miren, filosofía significa amor a Sofía. ¿Qué significa Sofía? Sabiduría. Eso significa filosofía, el amor a la sabiduría. Parece que el primer pensador que utiliza este término es Pitágoras de Samos en el siglo VI a.C. Y en la filosofía predomina la razón. Predomina la razón sobre la percepción sensible. Es decir, repito, una cosa es aquello que perciben tus sentidos y otra cosa es la realidad. Entonces, la razón va más allá de aquello que perciben los sentidos. La filosofía nace en Jonia, que está en Asia Menor, en la actual Turquía, para que nos entendamos. En la actual Turquía, en las costas de la actual Turquía que pegan a Grecia, eso es Jonia, y ahí es donde nace la filosofía. ¿Qué pasa? Que ese territorio recibe influencias de Egipto, de Mesopotamia, de Israel, de la India. Y allí en Jonia, ¿qué es lo que hacen con todo ese conocimiento que reciben de tantísimas partes? Lo unen, le dan unidad. Vamos a ver, yo esto es una cosa que lo comento mucho con los alumnos. Es que hoy tenemos muchísimo conocimiento y podemos explicar las cosas que vemos. Podemos explicar todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Hoy podemos darle explicación casi a todo, no a todo, pero a muchas cosas les podemos dar explicación. Pero imaginaros en la antigüedad cuando el conocimiento era poco, cuando el conocimiento no estaba al alcance de todos, cuando poca gente tenía acceso a la cultura y a la educación. El hombre siempre tiende a buscar una explicación a aquello que percibe a través de sus sentidos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que como el ser humano no tenía acceso a la ciencia, a la cultura, ¿cómo explica las cosas que suceden a su alrededor? Pues el ser humano siempre da una explicación mítico-religiosa a cualquier fenómeno
que suceda en su entorno. El hombre siempre atribuía a las divinidades cualquier suceso que ocurriera en su contexto. Como no tenían ciencia ni tenían conocimiento, ¿qué explicación dan a todo aquello que suceda? Una explicación mítica, una explicación mágica, una explicación religiosa. Usan el pensamiento mágico. ¿Por qué suceden las cosas? Porque unos dioses lo han querido. ¿Por qué suceden las cosas? Porque las divinidades, porque el destino, porque una ley divina así lo ha mandado. No podían buscar otra explicación porque no había manera. Entonces, el ser humano, en la antigüedad, a lo largo de la historia, cuando no tenía ciencia, no tenía cultura, siempre utiliza el pensamiento mágico y la explicación mítica para explicar cualquier fenómeno a su alrededor. En la antigua Grecia siempre se usaban mitos para explicar la realidad. Se usaban mitos para explicar la vida en la que el griego antiguo vivía. Entonces, vamos a hablar de las características de esos mitos y de esas explicaciones míticas que daban un sentido a todo lo que sucedía. Pues miren, lo primero, esos mitos tratan de explicar la realidad y son siempre relatos fantásticos. Son relatos llenos de símbolos que dan una respuesta, para esas cosas que el griego se preguntaba. Sus características, pues ya hemos dicho, son relatos fabulosos, siempre personifican las fuerzas de la naturaleza, de manera que tenemos al dios del mar, el dios del sol, el dios del viento, etcétera, etcétera. Y todo lo que sucede en la vida depende de la voluntad de los dioses. Además, hay un destino que es una ley rígida, un destino del que no se puede escapar. La explicación mítica dice que hay un destino y que de ahí no te puedes salir. Y la validez del mito la da la tradición. Vamos a ver algunas explicaciones míticas para el origen de la vida y el origen del universo. Miren, Homero, que autor de la Ilíada y la Odisea, decía que el origen de todo era el océano, que el océano era el padre de todo y que toda la vida nace en el agua. Hesíodo, que escribe los trabajos y los días, y Teogonía dice que el origen de todo está en el caos, y que el caos es un estado informe. Luego están las religiones del misterio. Miren, resulta que la religión en Grecia, no tenía reglas, no tenía dogmas. O sea, la religión en Grecia era muy libre, de manera que en cada pueblo, en cada ciudad, había cultos locales a los que se les rendía culto con sus dioses particulares y se les rendía culto de una determinada forma. ¿Y esto qué pasa? Que había tantas pequeñas religiones en cada pueblo y en cada ciudad de Grecia que esto da lugar a que la razón se desenvuelva, a que el pensamiento lógico vaya abriéndose paso. Y había unas religiones que eran las religiones del misterio y se le llamaban las religiones del misterio porque eran cerradas, tenían un carácter cerrado y secreto. Y una de las religiones del misterio era el culto a Deméter. Y se practicaba, para rendirle culto a Deméter, los ritos eleusinos. Otra religión del misterio es el orfismo, fundada por Orfeo, que le rinde culto a Dionisio. Y atención, fíjense qué interesante. Dice el orfismo que hay un principio inmaterial en el ser humano que sobrevivirá a su muerte. Dice el orfismo que el ser humano se compone de cuerpo y de alma, y que el objetivo, esto no suena, ¿verdad? Esto no suena, y que el objetivo es liberar el alma. ¿Cómo? Hay que purificar el alma a través de la piedad, de llevar una vida piadosa y además de llevar una vida intelectual. Según el orfismo, no se puede purificar el alma en la ignorancia. O sea, esto es una religión, me gusta esta religión porque es como que fomenta la cultura y el intelectualismo. O sea, esto es una religión muy interesante. Entonces, ¿qué sucede? Este es el pensamiento mítico, esta es la manera primitiva de entender las cosas y de explicar las cosas. Está el pensamiento mágico. Cualquier cosa que suceda depende de los dioses, depende de la voluntad de los dioses, depende de fuerzas sobrenaturales, pero pasa que hay algunos filósofos que dicen no. Hay algunos pensadores que dicen no, que tiene que haber algo más, que las cosas que suceden no tienen por qué depender de dioses,
no tienen por qué depender de divinidades. A lo mejor hay una causa lógica para cualquier cosa que suceda. A lo mejor hay una explicación razonada para cualquier cosa que suceda, porque tenemos que recurrir siempre a los dioses. Entonces, en el siglo VI a.C., la explicación mítica, la explicación religiosa, empieza a decaer y se empiezan a buscar explicaciones racionales a los fenómenos que suceden en nuestro contexto. ¿De acuerdo? Y se intenta buscar una explicación en la propia naturaleza. Se intenta estudiar la naturaleza para ver cuál es el maldito origen de las cosas, cuál es el maldito origen del cosmos, del universo, de la vida. Se busca desentrañar la naturaleza para explicar las cosas de una manera lógica y racional y no, porque un dios lo ha querido, ya está. Que hay un terremoto, porque un dios lo ha decidido. Que hay una tormenta, un dios lo ha decidido. Que fulanito se ha muerto, los dioses lo han querido. Todo depende de los dioses y así lo arreglan todo. No. Entonces, el primero que se le atribuye pues la búsqueda de un pensamiento lógico y racional es Tales de Mileto. Mileto, como ya hemos dicho antes, está en Asia Menor. Y allí hay dos polis muy importantes que son Mileto y Éfeso, donde tienen origen la filosofía, donde tiene el origen esta búsqueda del pensamiento lógico. Las colonias de Jonia, que repito está en Asia Menor, en la actual Turquía, vienen de Micenas. Y bueno, estas colonias jonias se expanden por todo el Mediterráneo y llegan hasta Sicilia y la Magna Grecia. La Magna Grecia es el sur de Italia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nace la filosofía en Mileto? ¿Por qué nace la filosofía allí en Asia Menor? Pues lo hemos explicado un poquito antes. Porque ese territorio recibían influencia de Asia, de África, de Europa, recibían influencia de todos lados. En Mileto comerciaban con todos los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el intercambio comercial también se produce un intercambio de conocimiento. Y ese intercambio de conocimiento fomenta el pensamiento autónomo y da lugar a una generación de pensadores, de filósofos, que buscan una explicación lógica y racional. A estos primeros filósofos se les llama presocráticos porque van antes de Sócrates. Y su primera preocupación es buscar el origen y la constitución del cosmos, o sea, el universo. O sea, el principio de la vida. Eso es lo que buscan estos primeros filósofos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? La gran pregunta que se hace el ser humano. Y eso es lo primero que se preguntan. Entonces, las características del pensamiento lógico son las siguientes. La primera, a través de nuestros sentidos percibimos un mundo diverso, variado, pero dicen estos primeros pensadores que todo se reduce a un fundamento común, que tiene que haber una ley común a todo aquello que percibimos. Dice este pensamiento lógico que la naturaleza está en constante transformación. Otra característica del pensamiento lógico, esto es muy interesante, esto si te pones a darle vueltas te rayas la cabeza para tomarte un paracetamol. Dice, algo no puede provenir de la nada. Algo no puede provenir de la nada. O dicho de otra manera, algo tiene que provenir de otra cosa. Y esa cosa tiene que provenir de otra cosa. Es decir, todo tiene una causa y hay que buscarla. No puede ser que algo provenga, de Dios. Dios lo ha creado, ¡pum! Dios hizo así y y lo creó y ya está. No. Estos filósofos niegan esa causa, esa aparición mágica de las cosas. Algo proviene de algo, ¿vale? Y entonces hay que buscar esa última causa. Y que el medio para entender las cosas, ¿cuál es? La razón. La razón, no los dioses. La razón. La filosofía nace, pues, con el problema cosmológico. O sea, la filosofía nace preguntándose por el origen del cosmos, por el origen del universo. En la antigüedad se pensaba que el cosmos era armónico y coherente. O sea, se pensaba que el universo, hay una serie de leyes que rigen el universo y que el universo se mueve de manera perfecta acorde a una ley. Pensaban que había una ley que estaba ahí detrás de la formación y del movimiento del universo. Y dicen que hay una fuerza
una fuerza que mueve los fenómenos que percibimos. Esa fuerza se llama la physis. Y tenemos que preguntarnos por esa fuerza que mueve los fenómenos, que es la physis. Y preguntarnos por esa fuerza que mueve los fenómenos, que es la physis, al final es lo esencial, lo primordial, lo más importante. ¿Qué es lo que mueven los fenómenos que percibimos? ¿Qué es esa physis? ¿Cuál es esa fuerza que mueve todo lo que sucede a nuestro alrededor? Eso es lo esencial. Esa es la pregunta última y más importante. Y dicen los filósofos, y fíjense, qué optimistas eran, ¿eh? Qué optimistas eran. Dicen estos filósofos que todo se puede conocer a través de la razón. Que la razón nos puede llevar a conocer la verdad. Que a través de la razón se puede conocer la verdad. Creían estos presocráticos que el mundo, estaba regido por una serie de leyes internas y que esas leyes, pues que se pueden conocer. ¿Cómo? Con la razón. Con la razón, a través de la razón se podrá llegar a conocer esas leyes. Y digo yo que estos filósofos eran muy optimistas porque 2500, 2600 años después, con todo lo que sabemos, pues parece que seguimos alejados de la verdad. Parece que cuanto más sabemos, más nos alejamos de ese conocimiento, de esas normas que se supone que rigen el universo, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este primer episodio. Espero que os esté gustando, espero que lo estéis disfrutando, espero que hayáis comprendido algo. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, te voy a dejar el enlace de todas ellas en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!